Bueno, ¿vos sabías que iban a anunciar esto o te tomó por sorpresa? No, realmente, bueno, fue una decisión del presidente, lo ha explicado muy bien, que nos alegró muchísimo, creo, a millones de argentinos y de argentinas. Vos sabés que el tema Vicentín es un tema que generaba mucha preocupación, incluso antes del coronavirus, ¿no? Porque la situación que venía atravesando el grupo era una situación complicada que colocaba en el medio a los trabajadores y además a un número muy importante de pequeños productores agropecuarios que le venden su producción a Vicentín. Y esto me parece que es un punto muy interesante y que merece ser resaltado de la decisión, que considero una decisión estratégica que tomó el Estado Nacional, porque en primer lugar se garantizó un aspecto fundamental que creo yo que debía primar en cualquier intervención que se decidiera sobre la empresa y tiene que ver justamente con resguardar las fuentes de trabajo. Y en segundo lugar, resguardar también a esos más de 2.500 productores que están en la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, de Entre Ríos, incluso Fernanda, en el NEA, NOA, Mendoza. Sí. ahora analizamos la situación de la empresa. ¿Vos lo sentiste como una suerte de reivindicación a aquella idea que vos sacaste a la luz, que, digamos, no se transformó en un proyecto de ley? Digamos, ¿hay ahí un reconocimiento o algo de afinidad o de proximidad? ¿Lo sentiste de ese modo? A mí me parece que es una decisión clara y que tiene que ver con este grupo económico específicamente del que estamos hablando, que es Vicentín. Pero pará, no te escapes, yo te pregunto por vos. Si vos... Algunos de los aspectos fundamentales tienen que ver con lo que te decía antes. Si querés, a ver, si hay algún punto en común entre la idea que yo en su momento expresé y esta decisión, probablemente podría pensarse que es el reconocimiento de que el mercado, sobre todo en determinadas circunstancias y por sí solo, no puede garantizar de manera plena todos los derechos de la ciudadanía y que el Estado puede jugar un rol allí. Y efectivamente esto es lo que ha ocurrido, porque lo que decía antes, se han garantizado las fuentes de trabajo, se ha garantizado además la operatoria de una empresa que, como vos también señalabas, es un jugador de gran envergadura dentro del mercado. Y esto es muy importante para la economía argentina, ¿no? Donde además se ha preservado un capital nacional que tiene intervención en un mercado que es estratégico para nuestro país, que es el mercado agroexportador. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Si esto pasa al Congreso y se aprueba y una expropiación, ahí se va a estatizar una deuda, ¿verdad? Esa es una deuda que le queda al Estado argentino. Son por lo menos 1.600 millones de dólares. Bueno, hay que esperar a que llegue el proyecto, hay que estudiarlo, cuáles son sus características. Obviamente, en un proyecto de expropiación se contemplan tanto las deudas, los pasivos, en este caso de la empresa, como también los activos, ¿no? Que forman parte, Pero si la en idea este es caso. seguir operándola, Fernanda, y si la idea es seguir Sí. operándola, uno creería que va a haber que resarcir y que esto le va a costar al Estado argentino que recauda de sus contribuyentes. Digo, es una política en el contexto de desendeudarse, que es una bandera de tu espacio, es una toma de deuda. La empresa tiene activos y tiene pasivos y obviamente quien se hace cargo de la empresa considera ambas cuestiones y eso se verá reflejado en el proyecto de expropiación. La verdad es que también había, ustedes saben, interesados dentro del sector privado y bueno, esto era un tema que se debatía casi a diario en los últimos meses desde que se produjo el comienzo, digamos, del proceso de quiebra de Vicentín, sobre todo en Santa Fe, porque la empresa está anclada allí, Pero, lo cual Fernanda, ahora... me refiero a esto, entiendo las deudas contraídas por Vicentín, entiendo el último tramo de la mala operación o la mala gestión de la empresa, pero digo, conceptualmente, las últimas expropiaciones que hemos tenido delante, lo tengo acá, digamos,
YPF Repsol son 4.000 millones que eran en bonos, resultarán 8.000 millones cuando se había dicho que no iba la Argentina a pagar nada. Es más, nos iban a pagar nosotros, dijeron, por el daño ambiental Repsol. No, a lo que voy, Esperá, lo que perdóname, voy con esto déjame es que terminar. Chicone hubo que pagar 350 millones de pesos. Digamos, AISA, Agua, hubo que pagar 245 millones en el CIADI. No es real que al final no pagás, al final pagás. No, yo no estoy diciendo ni que pagás ni que no pagás. Lo que digo es que el interés también manifestado por grandes jugadores en algunos casos, ¿no? Había una multinacional, por ejemplo, muy importante, te diría que después de la fusión de 2013, el trader global más Glencore. importante a escala planetaria, interesados en la empresa, lo cual habla de que la empresa representa un activo importante. No solamente para el Estado argentino. Pensemos una cosa, estamos hablando de una empresa que entre 2015 y 2019 pasó de ocupar el puesto 19 al puesto 6 entre las empresas de mayor facturación de nuestro país y además pasó del cuarto lugar como agroexportadora a ser la número 1, la primera. Es decir, es una empresa muy importante, de mucha envergadura, que por supuesto en una situación para muchos, y me incluyo, difícil de explicar, algo que ha quedado también de manifiesto en un informe muy robusto que hizo uno de los directores del actual directorio del Banco Nación, entró en quiebra en el último año después de un profundo sendero expansivo en los años anteriores que la llevaron a ocupar estos lugares tanto en facturación como en materia exportadora. Con lo cual, enfatizo lo que te decía antes, creo que es una decisión estratégica para el Estado Nacional por lo que representa Vicentín como grupo económico, porque ha permitido garantizar estas dos cosas que enfatizaba, que tiene que ver con las fuentes de trabajo y con resguardar a los pequeños productores que dependen también de la empresa para colocar su producción y que muchos habían quedado en una situación de enorme vulnerabilidad. Bien. Y por otra parte, hay un tema que vos también lo mencionabas, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que es un punto que también me parece que hay que poner de relieve, porque esta es una decisión que dentro de lo que yo considero como carácter estratégico le permite al Estado Nacional intervenir en lo que tiene que ver con la provisión de alimentos, ¿No ¿no? hay soberanía alimentaria, Fernanda, en este momento Sí. con los jugadores del mercado? ¿No está asegurada la soberanía alimentaria en la Argentina? Mira, ayer cuando lo escuchaba al presidente me acordaba del presidente francés Emmanuel Macron, que se acordarán ustedes en el medio ya de la crisis del coronavirus, impactado por todos los cambios que esto está implicando, decía que hay bien, o reconocía, ¿no? Un poco tal vez incluso cambiando algunas ideas previas que él mismo tenía, que hay bienes preciosos que no pueden quedar librados a la lógica del mercado. Y pensaba, bueno, es indiscutible, coincidiendo un poco con el planteo de Macron, que los alimentos forman parte de ese universo de bienes preciosos y fundamentales que tienen que estar garantizados para todos los ¿No argentinos. estaban garantizados? Vos me preguntás, ¿estaban garantizados? Y la realidad es que la Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Y sin embargo, ustedes saben, la propia ONU evaluó que para 2018 había 14 millones de argentinos y argentinas que no tenían asegurada su alimentación. Entonces, me parece que sí, que esta decisión que ha tomado el gobierno nacional... Pero ¿cómo se garantizaría si tomara, si llegara a tomar el control el Estado argentino de Vicentín? ¿Cómo baja el precio de los alimentos para que llegue a la mesa de los argentinos? Digo, está trabajando con commodities, con compradores internacionales, tiene un valor internacional. ¿Cómo se puede salir del concepto de commodity y bajar los precios para que sea accesible? Es una empresa que opera a través de todas sus ramificaciones, porque pensemos que es un grupo, además, es un grupo empresario, no es una empresa
en distintos segmentos dentro de lo que tiene que ver con la producción de alimentos. No solamente son granos o cereales que se exportan, son granos y cereales que se procesan en la Argentina, son bienes que se consumen aquí y bienes que por supuesto se venden al resto del mundo, Pero la mayoría de la producción no es de alimentación, no es de alimentación, es de exportación de granos. Exportación y tiene también intervención en lo que tiene que ver con el Digo, procesamiento. lo que quiero decir, no es un fabricante de alimentos, produce los insumos para los alimentos. Hay una idea de... Sí, pero lo más importante en esto de entender, y esto fue un largo debate en la Argentina, también vinculado con lo que los economistas denominamos la inflación importada, los precios de los alimentos que consumimos los argentinos, aunque todos sabemos que no consumimos granos de soja, están fuertemente determinados por el valor internacional de los bienes de exportación, de los bienes agropecuarios. ¿Y podrían desenganchar del valor internacional si operaran sobre Vicentín? ¿Podrían desenganchar y habría un precio nacional diferenciado? La posibilidad de que el Estado tenga una gestión dentro del mercado, de un mercado tan estratégico, a través de una empresa testigo que, de nuevo, no es una empresa cualquiera, sino que es una empresa de gran envergadura, con un gran peso dentro del sector, indudablemente le va a permitir al Estado disponer de unas herramientas de las que hoy no dispone de manera directa para poder favorecer justamente esto que ha sido un objetivo primario de este gobierno desde que asumió y mucho antes del coronavirus. Ayúdame con esto porque yo no soy economista y la mayoría de la gente no sabe. Dame un ejemplo concreto. Acá están las llaves de Vicentín, ya la están operando. ¿Cómo es ahora, digamos, cómo sería un producto que llegue a la mesa de los argentinos abaratada o de otro modo? ¿Cuál sería ese circuito? ¿Qué pasaría? Dame un ejemplo. Hay muchos ejemplos para dar, pero me meto en terrenos más complejos. Muy cortito. Vos sabés que además... Vicentín, bueno, además esto ameritaría un capítulo aparte, aparte de la cuestión del préstamo con el Banco Nación, donde se expuso crediticiamente a la entidad, sobreprestando más allá de lo que su capacidad... Será un tema legal. Lo que estamos tratando de entender es lo estratégico de la expropiación, si así se produce. ¿Cuál es un ejemplo? Por eso quiero darle un contexto, porque digo, aquí había una sospecha de una operación fraudulenta que involucra a la administración anterior durante el gobierno de Macri y también... Pero no se anunció que el gobierno no va de querellante de una causa legal, va a expropiar. No, esto tiene que ser determinado en los ámbitos que corresponden y de hecho ya hay una denuncia de un particular, pero a lo que iba Fernanda, también... Déjame tratar de organizar sin yo saber demasiado y habiendo aprendido en las últimas 48 horas un poco esta trama. Hay una trama que es preservar el trabajo y pagar a los que tienen los acreedores. Muy bien. Hay otra cuestión que es legal, que ver si hubo alguna malversación con los fondos que obtuvo el Banco Nación, y después está el plato principal, que es la expropiación, y entender filosóficamente qué quieren hacer con eso de la soberanía alimentaria. Por eso yo te pedía un ejemplo de un producto, porque esto no es Arcor, ¿entendés? No es un productor de alimentos. Y yo quería llegar a ese punto aprovechando para mencionar una cuestión que me parece que también es relevante en relación a la cuestión Vicentín. Mencionar lo del Banco Nación porque además... bueno, la empresa también en su momento fue denunciada por acreedores locales, Pero ese es el camino legal, ese es el camino legal. Ahora va a entrar al Congreso de la Nación. Y dentro del camino legal, la empresa, por ejemplo, también está siendo investigada por acreedores internacionales que sospechan que el grupo participaba en un contexto de un complejo entramado societario típico de operaciones de fuga y de evasión fiscal, en operaciones de triangulación para evadir al fisco, para subdeclarar exportaciones. De hecho, también aquí... ¿Pero el gobierno está por denunciar eso? ¿Ustedes van a denunciar eso? Quiero decir...
No, eso ya fue denunciado. ¿Pero el Lo que Estado quiero va a decir es denunciarlo? que lo que quiero decir es que todo tiene que ver con todo, que en el marco de estas operaciones de fuga, que le restan al Estado Nacional recursos, al fisco por la evasión que este tipo de maniobras Pero no está llevan eso está aparejadas. investigado, no está aprobado, Fernanda, todavía. ¿Cómo van a mandar un proyecto de expropiación sin que haya una condena sobre eso? Y te agrego un No, no tiene. elemento, hay No, un camino legal, que es el por concurso supuesto. preventivo. Hay un concurso de acreedores que ya está en marcha y estaba en vías de una resolución. Y algunos dicen, los constitucionalistas, que hay una superposición, una interferencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo sobre el judicial, y que eso, digamos, augura un muy mal pronóstico en los tribunales. Bueno, como siempre hay, vos sabés, bibliotecas para todos los gustos. Eso creo que se debatirá en el ámbito que corresponda, en lo que tiene que ver con la cuestión judicial. Y por supuesto el proyecto de expropiación se va a debatir también en el ámbito que corresponde al debate democrático, que es el Congreso, que es algo que también como legisladora siempre me gusta mucho resaltar porque venimos de un periodo de 4 años donde el gobierno anterior tomó decisiones muy trascendentes para los argentinos, como el préstamo con el Fondo Monetario, en el cual al Congreso no le dio ninguna participación. Pero yo no iba a la cuestión judicial, sino a la Pero cuestión te del preocupa, proceso económico. como diputada nacional, ¿vos no ves que es un obstáculo que les puedan impugnar desde la justicia este avance del Ejecutivo sobre el Poder Judicial? Porque, insisto, ya hay un concurso de acreedores que estaba en marcha y había jugadores interesados en quedarse con Vicentín. Tanto es así que vos misma hace 6 minutos me dijiste que es uno de los jugadores más importantes del mercado, muy apetecible y que eso lo hace estratégico. Bueno, para los competidores también es estratégico y podían ahí pulsear para quedarse con esa empresa. Bueno, eso se discutirá, por eso digo, en los ámbitos que se tenga que discutir. En lo que a mí concierne, me compete el ámbito del debate democrático que es el Congreso de la Nación y realmente celebro que podamos debatir este proyecto. Pero a lo que iba con lo que te decía antes, no tenía que ver con la cuestión judicial. Planteaba esta investigación que se está llevando adelante para dar un contexto y que se entendiera de dónde viene, pero con la vocación de ahondar en el análisis económico, porque en definitiva estos grandes jugadores globales que operan a través de todas estas complejas tramas que se han descubierto en Panama Papers, en Paradise Papers, en todas las Pero grandes yo creo, compañías. Fernanda, que está bien y hay que investigar. Pero Lo que pasa es que yo veo una mezcla de déjame terminar argumentos. esta idea porque para mí es un concepto muy, pero muy importante que tiene que ver con lo que vos preguntabas. Estas operaciones, muchas veces que no las vemos, que no, obviamente no forman parte, no parece algo muy abstracto, no forman parte de la realidad cotidiana de todos los días, pero pensemos una cosa, esos dólares que le faltan a la economía argentina, que es el gran problema endémico de nuestra economía, que se reitera como un talón de Aquiles a lo largo de nuestra historia, es lo que en definitiva termina impactando sobre las presiones devaluatorias, que son las que impulsan los procesos inflacionarios en nuestro país. De hecho, Bien. terminamos el 2019 con la inflación más alta en 3 décadas. Y Es fue un como problema la consecuencia falta de dólares de de una crisis Argentina. cambiaria. Por eso yo, Fernanda, te preguntaba si no Entonces, pero tienen, por eso si no tienen miedo de que Argentina pierda otro juicio más. Acá hay un socio muy importante de Vicentín, que también es internacional, son jugadores pesados. Estamos en el marco de un juicio con YPF que la sucesora de Griesa en Nueva York nos acaba de bajar el martillo. Digo, no nos está yendo muy bien cuidando los dólares de los juicios. En ese sentido, no, preguntaba si no yo tenían miedo de sinceramente dar un paso en falso. no, yo sinceramente el único miedo profundo que tengo es que los argentinos no puedan tener garantizado el plato de comida todos los días, que Una haya cortita y argentinos te despido y yo incluidos los realmente te trabajadores de agradezco. Vicentín y esos productores que han sido protegidos por esta decisión del Estado Nacional. Así que Hoy hubo, en realidad es una decisión que me da mucha tranquilidad.
No, la última, y de verdad te agradezco y podemos tener un contrapunto, y no pasa nada, Oh, se tensa, se destensa la conversación, así que te agradezco. Hubo manifestaciones hoy en Avellaneda, que es la ciudad de donde es oriundo Vicentín, ahí estaban los interventores, una manifestación incluso en la puerta del hotel. Vamos, ¿no tienen miedo ahí que haya cierto sector popular que no esté de acuerdo con esta iniciativa de expropiación? Mira, te soy absolutamente honesta, me anoticié de la situación porque la verdad es que estuve trabajando en un informe todo el día a partir de que te escuché a vos. Bueno, No, a ver, me parece que es válido y estamos afortunadamente, ¿no? En un país democrático donde hay diferentes visiones. Un poco también lo decía el presidente ayer respondiendo a la pregunta de algunos periodistas. Hay sectores de la oposición que seguramente se van a manifestar en contra de esta decisión y probablemente casi de cualquier otra, como viene ocurriendo, por buena o mala que sea, es parte, para bien o para mal, de las reglas con las que nos movemos. Sí, si me preguntás si me preocupa de esta imagen que acababan de mostrar, lo que me preocupa en todo caso es que la gente se exponga en un contexto donde todos debemos estar cuidándonos a nosotros mismos y a los otros en nuestra casa. En ese sentido, sí, me resulta preocupante. No me bien. parece preocupante que haya opiniones en contra de una decisión del gobierno, que además probablemente con el transcurso de los días y en la medida en que este proyecto pueda ser explicado, debatido, comprendidas sus implicancias, también se puedan ir disipando todas esas inquietudes que pueden surgir en un principio y hasta puede ser natural. Bien, Lo que sí sí. les pido a todos, que independientemente de la idea que tengamos y de nuestro posicionamiento partidario o ideológico, que nos cuidemos por nosotros, por los otros, por nuestros hijos, por nuestros viejos que son Bien. grupos de riesgo. Esto sí me parece que es muy importante. Fernanda, muchas gracias, muy amable por esta No, por charla. favor, gracias a vos.